מה זה בדרך, אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בנו בת של מלך. ככה היה וככה זה גם עלה, יהודי עם נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני זה משהו נצחי, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה, רחל ולאה, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה, רחל ולאה. עברי אנוכי ויעש השם אלוקי השמיים אני יורד, עברי אנוכי ויעש השם אלוקי השמיים אני יורד. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Un saludo hasta donde quiera que estén. Reciban una bendición de un servidor. Mi nombre es Israel Chapa. Soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Dulam. Y este es el programa Biblia a Profundidad, haciendo iglesia en familia. Conmigo hoy Idalia Castro, Aksama Day, Fania Castro. Bueno, recibo un saludo de parte de la familia. Aquí estamos, domingo por la noche, 8 de la noche. Ya sabes, domingo por la noche. Desde hace un tiempo nos ocupamos a responder preguntas difíciles, cuestionamientos acerca de la Biblia que de repente, wow, causan ámpula, causan escozor, causan rasquiña, o como quieras que le digas, causan incomodidad de repente si es que no sabes la respuesta. Hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con una pregunta que me han estado haciendo recurrentemente, perdón, y es ¿por qué Dios a veces ordena que maten a todos? Dice, mata a todos, acaba con todos. Ya sabes, los detractores de la Biblia dicen que es un Dios sanguinario, que no puede ser el mismo del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento todo es trueno, sangre, lucha, rayos, truenos. ¡Wow! ¿Cómo va a ser el mismo que el del Nuevo Testamento? Para poder responder a esta pregunta, hoy escogimos pues un tema que es ilustrativo y que puede enseñarnos por qué pasa esto en cualquiera de los casos que ha sucedido. Hoy hablamos de la matanza de los cananeos y con eso te vamos a explicar el porqué, las formas, de los modos del sistema que utiliza Dios a veces para que la humanidad pueda entender qué es lo que Él quiere, pero te aviso, a muchos no les va a gustar. ¿Tú crees que le guste a todos? pues como en todo, a veces no están de acuerdo o a pesar de que están viendo las citas, pues no les convence lo que se dice. Gracias a Dios, a mí nadie me trajo a mí a convencer a nadie de nada. Aquí enseñamos la palabra y de la misma manera que hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo expongo la palabra, el que quiera toma su porción y el que no, pues que con su pan se lo coma. Cada quien tiene libertad de escoger, de creer o no creer, de estudiar o no estudiar, pero como lo decimos en todas nuestras transmisiones, el caso no es polemizar por polemizar, ni es decir este está bien, este está mal. El caso de todas las transmisiones, todo lo que hacemos es para enseñar. De ti depende, es tu elección, pero siempre mi recomendación aún a mi propia iglesia es que a ti te conste. No nada más porque yo lo diga, no nada más porque yo esté aquí diciéndote tal cosa. Tú lees la Biblia, todos tenemos Biblia y ahí podremos escudriñar. Ojo, Biblia, porque a veces hay por ahí quien me dice que se mete a internet y luego que encuentra ciertas teorías conspirativas. Lee la Biblia y sobre todo si puedes hacerte muy buen material, sobre todo como para estas enseñanzas en donde estamos escudriñando a profundidad. Siempre recomiendo, si puedes hacerte un ahorrito y comprarte por ahí una concordancia Strong, es muy buena ya que trae las palabras, ahí trae la numeración en muchas Biblias ya para que puedas confrontarla con la concordancia Strong, ir de directo así ya, wow, de entrada al idioma original, sea hebreo, sea griego en este caso de la concordancia Strong. Te damos nuestros medios de comunicación para que hagas iglesia con nosotros. Amén.
Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número de WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa al 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, si tienes algún comentario, queja, sugerencia, contraposición, quieres debatir, quieres polemizar, llámame con todo gusto. Siempre me gusta escuchar el otro lado de la opinión o de la posición de lo que estamos enseñando, porque ahí yo detecto y puedo ver de dónde viene la raíz de tal suposición, y desde luego esto me ayuda a explicar mejor, y por qué no, a lo mejor llegamos a un acuerdo. Y siempre me gusta hacer amigos nuevos. Sobre todo un saludo a todos los ministros que se han estado comunicando, un saludo, pastores. Gracias por seguirnos, gracias por comunicarse, gracias porque pues están abiertos, ¿verdad?, a poder escuchar algo que no venga de su denominación o de su doctrina o de su teología, de su movimiento, porque finalmente Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a creer su palabra, a escudriñarla, a entenderla y sobre todo a estar seguros de quiénes somos. Y tú y yo somos hijos de Dios si es que ya le entregaste tu vida a Cristo. Sabiendo eso, ya la tenemos de gane. Ya lo demás poco a poco se puede ir adquiriendo. Bueno, hablamos pues esta noche entonces de la matanza de los cananeos. A ver, Jania, que estás aquí, le da risa porque no le gusta contestar a veces. ¿Tú crees o tú has leído alguna parte donde Dios diga, bueno, sí, acaba con todos, mátalos hasta los animales y a los niños? ¿Lo has leído en alguna parte de la Biblia? Sí, bueno, creo que el más básico sería en Éxodo, cuando manda matar a los primogénitos. Wow, sí, esa es una muy drástica, ¿verdad? ¿Te acuerdas que Goel viene en lo que sería la primera Pascua y acaba con los primogénitos de Egipto? Y ahí vemos claramente que no nada más son los niños o los hombres, porque no tenía edad el asunto, era todos los primeros hijos nacidos. En este caso también de ganado. En ese caso pues está muy, muy, muy tremendo. Creo que es ¿cómo decirlo? Pues la punta del iceberg, ¿verdad? Esa aparente matanza. ¿Algún otro que te recuerdes? Ay, es que se me fue el nombre, donde también les dice que no hagan nada de pacto ni nada con el rey, sino que tenía que matar a todos. Ahí lamentablemente no hizo caso, no de todo, sino dejó vivo al rey y todo, pero sí había indicado que se matara a todos, hasta a los animales. Pero se me fue el nombre. ¿El nombre del rey o el nombre de los animales? No, el nombre del rey. Ah, ok. Bueno, vamos a darle todo este tiempo para que busque la cita. No, que busque la cita, ¿verdad? Que no nos hable al aire, porque aquí no hablamos de supuestos o de yo creo. Aquí siempre hablamos de lo que dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a entrarle en la matanza de los cananeos, y como subtítulo, hasta siendo ahí un poco provocador, ¿verdad?, le puse: tenemos un Dios sanguinario. Pero, perdón, antes de comenzar, quiero ofrecer una disculpa porque estamos teniendo muchos problemas con nuestro proveedor de servicio de internet. Me informaban en la mañana que se estaba cortando mucho la señal, y sí, en efecto, inclusive en las grabaciones, como sustraemos el audio de lo que estamos transmitiendo, pues también en la grabación posterior que tenemos en YouTube se oye también cortada. Una disculpa a todos, creo que sí se entiende, pero no es cómodo, ¿verdad?, estar oyendo esto. Y si se fijan, es que estamos en un año muy caluroso, y de acuerdo a la tecnología, todos los que tienen cable sabrán a lo que me refiero. De repente, hasta los programas que vemos por cable, que vemos de canales extranjeros, ¿verdad?,
se interrumpen y sale un anuncio ahí que tenemos una falla por interferencia solar. Entonces la explicación que me dan en mi proveedor de servicio es precisamente eso, que debido a las llamaradas solares que está expulsando el astro rey, pues como recuerda que no nada más es fuego, son ondas de radio, es radiación, es muchas cosas, provoca ondas de choque. Todo esto altera los satélites, altera las antenas de retransmisión, y aunque en este caso tenemos pues fibra óptica, sí, esa la tenemos aquí, pero de origen bajan y transmiten la señal a través de los satélites. Entonces, una disculpa. Vamos a estar haciendo una grabación alterna aquí con el equipo de la computadora, y si en algún momento la transmisión en vivo sufre cortes, te sugiero que puedas escuchar el audio, posteriormente en nuestro canal de YouTube. Ese lo vamos a grabar directo aquí pues aquí la sala de la casa, y vas a poder escuchar la predicación, la enseñanza en este caso, sin contratiempos. Bueno, comencemos pues. La matanza de los cananeos. ¿Cómo se llamó? La matanza de los cananeos. ¿Y el subtítulo es? Nuestro Dios es sanguinario. No, pero no dijiste como pregunta. A ver, como pregunta pues. Nuestro Dios es sanguinario. ¿Tenemos un Dios sanguinario? Bueno. La historia de la Biblia es provechosa cuando encontramos órdenes que aparentemente son desconcertantes, porque esto nos ayuda a poder estudiar y aprender lo que a simple vista no resalta, lo que a simple vista no se ve. Cada vez que tú te encuentres una aparente contradicción, cada vez que tú te encuentres algo que no es muy común que se vea, no es pues algo que normalmente pasaría o que parecería estar yendo en contra de los designios que el mismo Dios ha planteado, tenemos que estudiarlo, porque ahí hay revelación, ahí hay un asunto que, como dice la propia palabra de Dios, el maná oculto no es para todos. La revelación que no se ve a simples ojos mundanos, naturales, chuleteros, y te explico el concepto de chuleteros. Aquí yo bromeo con la congregación, y cuando no andan muy espirituales les digo que huelen a chuleta, porque huelen a carne. Entonces, cuando tus ojos no están entrenados en lo espiritual, pues andas ahí muy carnal, muy chuletero, para que ya quede. Me preguntaron por qué usé ese término la otra vez. Bueno, ahí está el porqué. Fíjate que lo que normalmente se menciona como las grandes matanzas de la Biblia, y te decía, los detractores de la misma dicen que son hechos tremendamente genocidas. Nos va a servir hoy esta que hemos escogido para ilustrar cualquiera. Hoy vamos a utilizar esta aparente matanza de cananeos para ilustrar por qué en cada una de las ocasiones Dios ha dado este tipo de instrucciones difíciles. Empecemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versos 1 y 2. Amén. Cuando el Señor tu Dios te haga entrar a la tierra que está a punto de ocupar, expulsarás a muchas naciones delante de ti, a los hititas, a los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos, 7 naciones que eran más grandes y poderosas que tú. Cuando el Señor tu Dios los ponga en tus manos y tú los venzas, entonces tienes que destruirlos completamente. No harás acuerdo de paz con ellos, ni les tendrás piedad. Tienes que destruirlos completamente. Y aunque por ahí los que de repente les gusta, ¿verdad? Más la cuestión acá, mística, profética, y tienen razón, porque en cierto grado lo es, en la cuestión espiritual, el paralelismo espiritual, pues los cananeos son todas estas cosas, todos estos pueblos que nos hacen la guerra y que a veces viven dentro de nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros deseos mismos, etcétera, etcétera. Pero ahora quiero ser más coloquial, quiero ser más apegado exclusivamente nada más al vocabulario original.
Fíjate que este pasaje que nos acaba de leer mi esposa en Deuteronomio 7, 1 y 2, donde se le dan estas instrucciones al pueblo de Israel de llegar a la tierra, despojar a estos pueblos y sobre todo aniquilarlos al grado de que no quede de ellos nada, es una resolución final. Para que lo entiendas, si fuera un juicio sobre ellos, sería un juicio final de una serie de órdenes que Dios, antes de este Deuteronomio 7, ha dado en contra de los cananeos. Ya que no había sido la única vez en la que el Señor le había dado instrucciones a su pueblo con respecto al trato, a la cercanía, a la relación, a inclusive la intimación con este pueblo llamado cananeos. Como su creador, nos tiene que quedar bien claro que Dios tiene toda la autoridad sobre su creación. Cuando la humanidad se rebela contra Él, el Señor tiene derecho al cesar de la vida y castigar el pecado, que eso nos quede bien claro, El Señor no puede ser burlado. El Señor nos da cierto tiempo de arrepentimiento, nos dará ciertas oportunidades, pero si insistimos, el Señor tiene todo el derecho al cesar la vida del pecador y castigar el pecado. Esto se aplica también a la orden de Dios contra estos cananeos y contra cualquier otro pueblo cuya degradación ya rayó en lo extremo. ¿Te acuerdas de Sodoma y Gomorra? Y recuerda que no nada más fueron Sodoma y Gomorra, Seboim y Bela, Pentápolis, eran 5 ciudades. Pero como vemos en el relato, ¿verdad?, acerca de Lot, acerca de su familia, podemos ver cómo el pueblo ya era tan de uso común violar a los visitantes. Imagínate, ahí entendemos este concepto que maneja la Biblia más adelante. Hay pueblos que devoran a sus moradores. No se trata nada más de matarlos, sino de introducirlos en prácticas que no son adecuadas, en corromperlos. Entonces, amado, el Señor, que no se te olvide, tu hacedor, tu creador, tiene todo el derecho de acabar y castigar el pecado en la vida de aquellos que se rebelan, cualquiera que sea su nacionalidad, su estatus social, su grado cultural, su color de piel, su cuenta de banco, lo que sea. Cualquiera que raya en la degradación extrema va a sufrir este juicio. Con respecto a lo que estamos hablando ahorita, la orden de Dios sobre el castigo a los cananeos se había hecho desde el Génesis. Desde allá viene cambien, se están degradando, no sean así, no hagan estas prácticas, cambien por amor del cielo, porque si no voy a tener que hacer algo. Venía desde Génesis capítulo 15, verso 16, donde los cananeos y todos estos pueblos que se leyeron en la lista de Deuteronomio 7 se habían hecho acreedores desde ese momento a un juicio de parte de Dios. Desde Génesis capítulo 15, verso 16. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, ya que la maldad de los amorreos no ha llegado todavía a su colmo. Aquí, en la profecía que está declarando Dios mismo a Abraham, engloba a todos los habitantes de ese territorio, enalzándolos con el nombre de amorreos. ¿Por qué? Porque los amorreos en ese momento eran de todas estas tribus los más predominantes. Cuando profetizaba sobre estas naciones, sobre estos pueblos, está hablando de la escalada de iniquidad que todos ellos tienen. No obstante, vuelvo a repetirte y vuelvo a resaltar que Dios es paciente, que Dios es misericordioso. Dios esperó por 400 años, vaya, friolera de años, ni siquiera una generación lo vio. 400 años esperó a que los cananeos cambiaran antes de castigar su iniquidad, como lo vimos en Génesis 7. Es decir, Dios siempre da advertencias, Dios siempre te llama con lazos de amor, como cantará
el buen hermano Melgar, que ya fue a dormir antes que nosotros. Este asunto de que Dios ejercite juicios, ejercite resoluciones finales, no es de la noche a la mañana. Tiene que haber un periodo de tiempo donde se te avisó, donde se te dijo, donde se te tuvo paciencia. Primera vez que Dios dice, hey, le dice a Abraham, escúchame bien, vas a volver a esta tierra, y 400 años después, cuando vuelvan a esta tierra, ¿qué crees? Todos esta bola de pecadores, de paganotes van a estar igual o peor. Se lo avisó desde ahí Dios al mismo Abraham. Al leer este relato bíblico debemos de tener en cuenta que la orden de destruir totalmente al pueblo de Canaán aparece junto a otras órdenes, si te diste cuenta. Dios, a lo largo de varias expresiones, en Deuteronomio 20 del 10 al 18, o el capítulo 6 de Josué, o el capítulo 7 de Josué, que hablan precisamente también de otras naciones, o inclusive de el pueblo y la ciudad de Jericó, que son cananeos, porque estaban en la región de Canaán. No te explico eso de la región. Aparecen junto a todo esto otra serie de órdenes más numerosas. Vas a encontrarte en todas estas citas la orden, por ejemplo, de expulsar y de desposeer, como dice la versión Reina Valera y otras versiones. Entonces ahí vemos que tenemos tres órdenes, ¿verdad? Acaba, destruyelos totalmente, expúlsalos y desposeerlos. ¿Qué quiere decir desposeerlos? Quítale los bienes que tienen, con lo que es suyo. Eso es con referencia a las órdenes que Dios da acerca de los cananeos, pero ojo, no se está refiriendo solo a la raza, solo a la tribu, se está refiriendo a la tierra que ellos habitan. Quiero decirte un poco más de los cananeos lo siguiente, mira, para que vayas entendiendo cómo está el rollo. El cananeo por ahí está comprendido entre el año 3000 antes de Cristo, su mención, se puede rastrear su historia hasta el año 3000 antes de Cristo, hasta que los romanos, o sea, este término de cananeo se usó todo este tiempo, hasta que los romanos, durante su dominación del territorio, le cambiaron el nombre de Canaán o de Cananea a Palestina. Si alguna vez te habías preguntado por qué hoy día el territorio no se llama Canaán y se llama Palestina, es debido a los romanos. Cuando dominaron este lugar, esta área, esta zona de tierra, le cambiaron el nombre nada más para hacer repelar a los hebreos, porque en ese momento los hebreos se habían rebelado. Como el término Canaán es un término semita, es decir, de su raza original, le cambia el término por Palestina. Así es que a ellos les debemos que hoy día, en vez de Canaán, se llame Palestina, esta región comúnmente conocida por todos en la actualidad. La palabra Canaán es un vocablo que quiere decir humilde, pero en referencia a lo que significa el nombre y refiriéndonos al territorio, significaría más bien tierra humilde, pero no de pobre, en el sentido que es tierra baja, o sea, territorios que están abajo. También eran cananeos, fíjate bien, porque a veces pensamos que los cananeos nada más era un puñado de gente que estaba ahí. No, los cananeos, por ejemplo, también fueron los fenicios, que si fuiste a la escuela, te has de recordar que son grandes comerciantes, fueron los primeros mercaderes que hubo en la historia de la tierra, aún antes que los judíos, los fenicios, y fundaron estos fenicios ciudades tan importantes como Cartago, que si te gusta la historia te vas a dar cuenta que Cartago le hizo la vida de cuadritos a Roma durante muchísimo tiempo hasta que por fin fueron vencidos. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, podemos ver un personaje que era de esta genealogía de estos pueblos originarios de Canaán, el eteo, el fereceo, el eteo, el jebuseo, todos ellos, un descendiente que era de todas estas tribus que posteriormente se les dijo cananeos, porque antes era el amorreo el fuerte, pero después llegó a serlo el cananeo, al grado que te digo que son los originarios de los fenicios. Pero fíjate que en el Evangelio, te decía, de Marcos y Mateo, vemos un personaje que es de esta ascendencia, y es al otro Simón,
llamado precisamente el cananeo, o que en algunas versiones es conocido como el celote, y que tú sabes que fue de los 12 discípulos directos de Jesús. Ahí tenemos que esta instrucción de acabar totalmente con ellos no fue llevada a cabo. Y ahorita te voy a explicar por qué. Porque la misma Biblia nos da el por qué. Y te digo para finalizar que lo que antes mayoritariamente era el terreno de Canaán, que abarca desde Palestina, la mayoría, cuando fueron expulsados, recuerdan las 3 órdenes, una de ellas era expúlsalos. Los que aceptaron salir del territorio se fueron a vivir más al norte, a lo que hoy día se conoce como el Líbano. Y si has leído la Biblia, te vas a dar cuenta que estos cananeos que aceptaron irse por las buenas, formaron su propia nación. Los fenicios, que fueron grandes mercaderes, que inclusive ayudaron a la construcción del templo de Salomón con cedros. Fueron casi se les atribuye a ellos la invención del barco ya como herramienta de mercadeo. Fíjate qué grado de importancia de este pueblo que cobró después gracias a una concesión que hace el mismo Dios. Pero regresemos a lo que estamos hablando. 3 órdenes: destruir, expulsar y desposeer. ¿Por qué tenemos 3 órdenes separadas? Bueno, estas órdenes revelan el deseo de Dios de denunciar y derrotar la falsa religión de los cananeos. Es decir, Dios no la traía contra una etnia, como por ahí dicen muchos. Ay, es que Dios acaba con todos los que no eran hebreos, ¿no? Podemos ver que hubo uno de ellos que fue discípulo de Jesús. Ahí tiramos su teoría de los que opinan así. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo que el verdadero interés de Dios era denunciar y derrotar la falsa religión de los cananeos y no solo destruirlos? Lo que sucede es que en el mundo antiguo, en la antigüedad, 3 elementos eran cruciales y constituían la identidad de una nación. Si por ejemplo hoy podemos decir que algo que representa a su nación es el himno nacional, es su bandera y su sistema de gobierno, podríamos decirlo así. En este caso, en México tenemos como símbolos patrios, ¿verdad?, la bandera, el escudo nacional, que es el águila de México, ¿verdad?, devorando a la serpiente sobre un nopal, o el mismo himno nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos le dan mucha atribución a la campana que fue tocada, ¿verdad?, ahí cuando se rebelaron en contra del ejército inglés. Cada país varían. En la antigüedad, los 3 elementos cruciales que constituían la identidad de una nación era el pueblo, todo el pueblo, por sí la tribu, pues, para que me entiendas, la tierra y su Dios. Las culturas antiguas creían que un Dios, su Dios desde luego, protegía al pueblo y les daba la tierra por perpetuidad. Lo que quiere decir que si la tierra o el pueblo estaban en peligro, entonces la nación consideraba que su Dios había perdido poder. Muchos, si no todos los vecinos del pueblo de Israel pensaban así. Los cananeos, en este caso específico, adoraban al dios pagano Baal, entre otros. Los babilonios adoraban al dios Marduk, los edomitas adoraban a Quemos, y estos dioses, pensaba la gente, les habían dado su tierra y gobernaba sobre ellos. Por lo tanto, si alguien quisiera demostrar que la divinidad de una nación, que su Dios era falso, una simple prédica, un sermón, no iban a servir. Los dioses paganos estaban atados a la tierra de la gente, estaban atados al pueblo mismo, y por lo tanto, si tú les decías cambia de Dios, mucha gente dice hoy, no, porque es lo que a mí me heredaron mis abuelitos. Está relacionada a la gente.
a la tierra. No, pero si en México tenemos tanto tiempo de ser católicos, o en su caso los amigos que nos escuchan de Centro, Sudamérica, un saludo a Honduras, que comunicaron hoy de allá. Es el mismo caso, puesto que somos producto de la conquista española. ¿Qué se tenía que hacer entonces? Los dioses paganos eran entonces mostrados como impotentes cuando un dios más poderoso expulsaba a un enemigo de su tierra o derrotaba, a la nación en una batalla. Es decir, no nada más era el asunto de decirle cambia de Dios, tu Dios es falso, tu Dios es una idea que se te ocurrió a ti o a tus sacerdotes o a tus brujas, brujos, lo que sea. La única manera de demostrar que tu Dios no tenía poder era expulsándote de la tierra. Te desposeían de aquello que tipificaba tu identidad o derrotándote en una batalla, porque quería decir que mi Dios era más poderoso que tu Dios. ¿Te acuerdas de la burla que hacían cuando capturaron el arca de Jehová? ¿Cómo se burlaban? Hasta hicieron fiesta, y cuando se atrevieron a abrir el arca, ándale, tumores malignos. Wow. ¿Te acuerdas de la narración de ese pasaje? Al final regresaron el arca. Reconocieron que el Señor, que Yahweh, que Jehová, era más poderoso que su Dios. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Dagón? Primero con las manos cortadas, postrada la estatua delante del arca del Señor, cuando la metieron en su santuario de Dagón, y al último hasta decapitado salió. Porque no hay Dios como mi Dios. Entonces, por eso Dios da 3 órdenes. Sí, efectivamente da la orden de destruirlos totalmente, pero recuerda que han pasado 400 años desde que Él empezó a hablar acerca de Canaán. 400 años. No les dio como tu mamá, ¿verdad? Cuando te dice, te doy 3 para que hagas esto. 1, 2, y ya te cayó la chancla voladora, ¿no? Dios les dio 400 años de arrepentimiento. También Dios da entonces la instrucción de expúlsalos y despójalos. Wow. ¿Por qué da esta instrucción sobre los cananeos? ¿Sabes que el término más reciente acerca de cananeos, o acerca de cananeo en específico singular, el sinónimo sería mercader o traficante? Esto se entiende porque posteriormente recuerda que los modernos fenicios fueron parte de ellos. Los que fueron más al norte fundaron Tiro, fundaron ciudades como Sidón, como en su momento la misma Jericó. Fíjate, no eran como que unos inexpertos, no eran como que unos improvisados. Estos hombres tenían inteligencia, tenían poderío, tenían ciencia, tenían muchas cosas. Por eso se creían, por eso se burlaban de los hebreos. Por eso decían, que tu Dios va a derrotar a Dagón, a Baal, a Será. ¿Cómo crees? Decían. Por eso Dios tiene que dar estas órdenes para que quedara bien claro quién era el verdadero Dios. Ataca entonces a los 3 elementos de su antigua identidad nacional. Ataca al pueblo, ataca a la tierra y finalmente queda demostrado que su Dios no es nada delante de él. Al derrotar a los cananeos y expulsarlos, porque hubo quien se fue de la tierra, quien se fue sin nada, por eso fueron despojados. Al hacer esto, el verdadero Dios, el Dios de Israel, nuestro Dios, pone al descubierto que esos dioses eran paganos. No nada más eran ideas de la gente de adorar los elementos naturales, sino que inclusive estaban siendo manipulados, como dice en una de sus cartas el apóstol Pablo. El ídolo nada es. El problema es que detrás de cada ídolo hay un demonio que manipula a la gente, manipula su mente. Recuerda que Satanás quiere adoración. Cuando se lee
todo esto a la luz de la historia bíblica, no nada más leyendo el pasaje de Deuteronomio 7 o como decía Gania, ¿verdad? El pasaje donde los primogénitos son masacrados por el Goel, por el vengador de la sangre. Recuerda que unos años antes fueron matados todos los hijos de los hebreos. Dios nada más reaccionó, porque a Dios no le gusta que se metan con su pueblo. Si hablamos de Jericó, te acabo de decir que también eran cananeos. Si puedes ver cualquier batalla, a muchos les choca el libro de Números, pero están las batallas registradas. Léelo con ánimo de querer aprender y te vas a dar cuenta que en verdad, ahí está ocurriendo algo que es fundamental, algo que es tremendo. Sí, Dios dice, expúlsalos. Dios dice, desposéelos. Dios dice, finalmente destrúyelos totalmente. Solo como para no dejar antes de concluir, fíjate lo que dice Deuteronomio 9:4 para que veas que estas instrucciones no es el único pasaje donde aparecen. Deuteronomio 9:4. Cuando el Señor tu Dios los haya expulsado de delante de ti, no te digas a ti mismo, el Señor nos trajo a tomar posesión de esta tierra porque nosotros somos muy buenos. El Señor está expulsando a las naciones porque son perversas. El verdadero motivo no es que tú y yo seamos mejor. Es que los demás son de verdad perversos. Fíjate que dice el mismo libro de Deuteronomio 18, verso 12. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Todo el que ande haciendo hechicería y cositas ahí que no son beneficiosas, aguas, porque el Señor te va a expulsar, Cuidadito. Deuteronomio 9:1 también dice: Escucha, Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Ahí estaba avisándoles Dios, te vas a quedar con el territorio, pero también te vas a quedar con sus cosas. Así es que cuando de repente por ahí venga el entristecimiento, la depresión, porque dices, yo me sobo el lomo todo el día y aquel que estranza, aquel que sube el precio indiscriminadamente, aquel que se está aprovechando. Recuerda que habrá un día, dice el Señor, ¿verdad? Que todo lo que ellos acumulan es para nosotros. No que tú lo tomes, Dios lo va a otorgar. Y Deuteronomio 11:23 dice: Entonces el Señor expulsará del territorio de ustedes a todas esas naciones, así podrán desposeerlas, aunque sean más grandes y más fuertes que ustedes. Bueno, concluyendo, cuando se lee a la luz de la historia bíblica, la masacre cananea o cualquier otra, se nos revela que Dios no es sanguinario, como algunos de sus detractores suponen, sino que es santo. Y como tenemos un Dios santo, no puede tolerar el pecado cercano. Si esa iba a ser tierra consagrada, no podría dejar habitantes perversos, no podría dejar habitantes ni aun a sus animales, ¿verdad? Que contaminaran la tierra como ya había ocurrido en el pasado. Dios es santo, Dios es recto, Dios es justo. Dio la instrucción de expulsar, quien entendió se fue, y mira, se hizo una nación poderosísima, los fenicios, wow, al grado que hoy es tema de estudio en cualquier escuela sobre historia, sobre una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. A ellos les debemos, por ejemplo, el primer alfabeto. La escritura cuneiforme en arcilla fue de ese lado. Mira, era gente de verdad inteligente, pero desgraciadamente inclinados hacia un Dios que no era el verdadero. Dios puso al descubierto a sus falsos dioses como ídolos impotentes, indignos de adoración. Curiosamente expulsa, como te digo, a los cananeos de la tierra, pero esto mismo les dio la posibilidad de un arrepentimiento en el futuro. ¿Quieres que te diga quién era Cananea?
y vino a reconciliación y a ser una de las mujeres que son importantísimas, no solo en la historia bíblica, sino inclusive forma parte de la genealogía de la cual había de nacer Jesucristo, y era cananea. ¿Te acuerdas de Rahab, la que vivía en Jericó? Ella era cananea. Ella experimentó salvación y bendición. Las órdenes dadas por Dios por causa del celo, recuerda que el celo de Dios es santo, no son la primera ni la última palabra en la historia de la vida y de la humanidad. Este asunto de expulsa, de desposee y de destruye totalmente, lo vemos perfectamente ilustrado en el Apocalipsis. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir con todos aquellos que han suplantado, ¿verdad?, a Quemos, a Dagón, a Baal, por el dinero, por la perversión, por el negocio sexual, por el juego, por la depravación, por todos estos dioses modernos que disfrazamos de vicios. No quisiera estar en sus zapatos, honestamente. La historia bíblica es el contexto base en el cual se fijan momentos difíciles de la palabra de Dios. A veces, si eres padre, vas a comprender bien. A veces tenemos que tomar la actitud de castigar, de disciplinar o inclusive de corregir físicamente a nuestros hijos. Y en más de una ocasión a mí me tocó llorar después de darle una tunda cuando uno de mis hijos hizo algo muy loco, muy irresponsable. Porque no solo sufren ellos, sufre uno también. Pero ni hablar. Dios asimismo fija momentos difíciles en su palabra para que tú y yo aprendamos. La historia revela que Dios expone a los ídolos para que se note que no tienen ningún valor y que está muy mal confiar en ellos. Pero no se te olvide, Dios promueve la vida y castiga el pecado. Dios no quiere solamente que tengas vida física, quiere que tengas vida eterna. Él va a respetar tu elección, pero a veces las elecciones que tomamos rayan en lo exagerado y en lo exacerbado que ya no se pueden soportar. Yo por lo regular soy muy paciente, a mis dos hijos les gusta gritar mucho cuando están jugando, pero llega un momento en donde ya tengo que decirles, ¡Selah! ¡Cállense! Porque ya llegó un momento en donde esa exacerbación de sonido me altera. A Dios le altera el pecado. A Dios le altera y tiene que tomar medidas. La historia afirma su compromiso con la reconciliación, porque Dios finalmente hace todas estas cosas para reconciliarnos. ¿Qué hubiera pasado si Jericó se hubiera rendido y hubiera abierto las puertas? ¿Qué hubiera pasado si todas estas naciones que fueron destruidas hubieran cedido y se hubieran convertido al verdadero Dios, como inclusive algunos egipcios que se fueron con Moisés? Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que inclusive algunos egipcios se fueron con Moisés y se convirtieron al Dios verdadero. Por eso hay instrucciones en Levítico cuando te vas a encontrar que dice, no trates mal ni aún al extranjero. Pues ¿cuál extranjero? Pues a los que se habían venido de otras naciones con ellos. Dios tiene un compromiso de hierro con la reconciliación. Dios tiene un compromiso de preferenciar la paz antes de castigar el pecado. Dios espera pacientemente un tiempo. Dios revela su plan para sacar vida de la muerte, alegría del dolor, perdón en medio de pecado y también su compromiso de hacer todas las cosas nuevas por medio de Jesucristo. Sí, los cananeos que murieron, los de Jericó, los habitantes de Egipto, porque muchos pueden decir, pero qué culpa tenían los primogénitos. Recuerda los tratos que les dieron. Aún ellos se enseñoreaban de ellos y les daban malos tratos. A Dios no le gusta que se metan con su pueblo.
¿Qué hubiera pasado si hubieran arrepentido y hubieran dado libertad a creer en el verdadero Dios? Tal vez la Biblia diría otra cosa muy distinta que la que dice hoy para nosotros. Así es que, respondiendo a la pregunta primaria, no tenemos un Dios sanguinario. Dios siempre da un tiempo y siempre viene en escalada la disciplina. Cuando Dios tuvo que decir, destrúyanlos por completo, ya antes había dado la instrucción de expulsarlos. El que entendió se fue, el que no se aferró, desposeerlos. El que entendió dijo, bueno, puedo volver a empezar a otro lado. Y el que no dijo, no, me quedo a cuidar mi ranchito. ¿Cuántas personas han muerto porque no se quieren ir cuando los están evacuando ante un tsunami, ante un temblor, ante una catástrofe? Se prefieren quedar a cuidar 4 paredes. Cuando la vida física es importante y la vida espiritual cuánto más importante es. Así es que, amados, cada matanza que pueda parecer en apariencia un acto cruel, recuerda una cosa, y si tú buscas la Biblia y la lees concienzudamente, te vas a dar cuenta que no fue un hecho arbitrario que decidió Dios. Dios siempre da oportunidades. En este caso, la oportunidad les duró 400 años. 400 años. Y es que entendieron, wow, qué tan bueno puede ser Dios, que hasta les permitió participar en la construcción del templo que edificó Salomón. Lee la Biblia, el rey de Tiro le mandó cedros a hacer todo el trabajo de madera del templo. Amén. Yo con esto puedas entender ¿qué? ¿Cómo? La cita de ese rato, que era el rey Agag. A ver, mi esposa que ya se acordó qué pasó. A ver, platícanos otra vez porque los que no llegaron a tiempo al principio no saben de qué vamos a hablar. Nada de que la cita es Primera de Samuel 15, es la historia de la que me preguntaste si yo recordaba alguna matanza donde Dios hubiera mandado a matar a todos, y es este capítulo donde manda a matar no solo a los hombres sino también a las mujeres, niños, hasta niños de pecho, y los animales, que no quedara nada, y es al rey Agag, rey de los amalecitas. Ok, a los amalecitas, muy bien. Amalek. ¿Por qué estaba maldito Amalek? ¿Te acuerdas? Bueno, lo que me acuerdo es de que fue porque no dejaban o no les permitían llegar a la tierra de Canaán cuando salieron de Egipto. Se opusieron. Tuvieron que rodear todo su territorio. Sí, exacto. Entonces, desde ahí pues yo ya con el rey Saúl era cuando les dio la orden. Ok, algo que quiero dejar bien claro, ahorita que mencionaste a Saúl antes de acabar este tiempo, es que Dios sí es un buen juez, y como es un buen juez, por su casa empieza. Por si dices, qué bárbaro, mira cómo trató a todos estos que no congeniaban con él. No, ve a lo que les pasó a los que, sabiendo quién es Dios, lo que hace y la majestad que tiene, insistieron en revelársele. ¿Ve qué le pasó a Saúl? Bueno, ayer hablamos de Jonathan. ¿Ve qué le pasó a Jonathan? Pues con esto yo espero que a todos los que todavía prevalecía la historia de que ¿por qué Dios mata a todos? No fue un juicio inmediato, no fue que hoy se le ocurrió y mañana sucedió. Tuvo que haber un antecedente forzosamente, porque Dios opera de esa manera. Dios siempre opera de una manera en que te da tiempo, te avisa. Acuérdate cuando el Señor narra, ¿verdad? Antes de que viniera el Señor Jesús, y Él narra, ¿verdad? Que Él mandó muchos mensajeros, hasta que finalmente mandó a su Hijo. ¿Te acuerdas? El mismo Señor Jesús lo ilustra en una parábola. Hasta que mandó a su Hijo y lo matan. Y lo matan como finalmente ocurrió, porque no hicieron nunca caso a sus mensajeros. Ahora todos los creyentes en la fe, todos los creyentes en el Señor, en el sacrificio de Cristo, somos mensajeros.
No quisiera estar en los zapatos de los que insisten en caerse por sí mismos. Y mucho menos en los que alguna vez conociendo a Dios, ahora sí que como el perro se regresaron a su vómito. Saludo a todos los perros vomitones que andan por ahí. Arrepiéntanse, pecadores. Bueno, así dejamos hasta aquí hoy. Si quieren alguna ampliación, tienen algún comentario, algo que comentar, bueno, algo que polemizar o algo con lo que no estén de acuerdo, escríbanme a las redes sociales, con todo gusto les contesto, créanme. No soy impositivo, escucho atentamente, contemplo los argumentos que me den y con la Biblia vemos qué dice al respecto de cada caso y siempre es muy beneficioso porque aprendemos todos. Mi nombre es Israel Chapa. ¿Estuvieron esta noche? Idalia Castro. Axamaday. Jania Castro. Que el Señor te guarde, te bendiga. Mañana tenemos discipulado básico. Hay un temazo y no acabo con lo del Día Internacional de la Mujer. Mañana hablamos de la mujer moderna. Tan, 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 tan. Con lo que quiera que eso signifique hoy día. Que Dios te bendiga. Descansa. Shalom. Señor vuelve a Jerusalén, Shalom se alaba a sus